Círculo de Moore. ¿Para qué sirve el círculo de Moore? Bueno, nos puede ayudar en diferentes análisis de tensiones y deformaciones. Este círculo permite visualizar la relación entre las tensiones en diferentes orientaciones. Esto es clave para poder predecir fracturas, fluencia y fallas en materiales. También nos sirve para el comportamiento anisotrópico o isotrópico. En un medio isotrópico, el círculo es suficiente para describir el estado tensional, mientras que en materiales anisotrópicos se complica debido a dependencias adicionales. El círculo de Moore en dos dimensiones es una herramienta para analizar el estado de tensiones a un medio continuo, desde el punto de vista del tensor de tensiones y su transformación bajo cambios de coordenadas. Al asimilarse a un estado de tensión ideal en dos dimensiones, se hace coincidir el eje cartesiano z con la dirección principal de la que a priori tenemos conocimiento. A continuación podemos observar cómo se puede representar el tensor de tensiones y a su vez cómo podemos representar el vector de tracción. Debido a que las componentes asociadas a la dirección x3 o bien son conocidas o bien son nulas, se cree conveniente reducir el análisis a dos dimensiones asociadas a los ejes x1 y x2, como se muestra aquí en la figura, que pasamos de un sistema de 3 dimensiones a uno en 2 dimensiones, lo que nos permite reducir el problema a estas expresiones. Si se quiere encontrar el estado tensional de un plano inclinado, necesitamos transformar este tensor según el ángulo de inclinación θ. Esto se realiza mediante las ecuaciones de transformación tensorial. Se denota cómo se relacionan n, el vector normal, y m, el vector tangente, con el ángulo θ, y se resaltan algunas observaciones, como que el vector normal n tiene que ir hacia el exterior del plano respecto a la posición de un punto P, y mientras que el vector tangente m tiende a girar en el sentido horario respecto al punto P, y a su vez el ángulo tiene que ser positivo en el sentido antihorario. Sea el tensor de tensiones en el punto con componentes en la base cartesiana, el vector de tracción en el punto sobre el plano considerado es igual al tensor de tensiones multiplicado por el vector normal. Se define tensión normal y tensión tangencial sobre el plano de inclinación en θ. Como observación, podemos señalar que la tensión normal se obtiene mediante la multiplicación del vector de tracción por el vector normal, y la tensión tangencial usa nuevamente el vector de tracción, pero multiplicada por el vector tangencial, lo que podemos reescribir de esta forma, las cuales nos da las tensiones normales y las tensiones tangenciales. Diagonalización. El problema directo consiste en, conocidas las componentes del tensor de tensiones en un cierto sistema de ejes x y, obtener las direcciones y tensiones principales. Las direcciones principales asociadas a los ejes x' y y', definidos por los ángulos alfa y pi medios más alfa, determinan las inclinaciones de los dos planos sobre los cuales las tensiones solo tienen componente normal, mientras que la componente tangencial se anula. Imponiendo esta condición en esta ecuación de aquí, podemos obtener este resultado, el cual proporciona dos soluciones asociadas a los signos positivo y negativo, alfa 1 y alfa 2, que definen las dos direcciones principales ortogonales en el plano de análisis. Las correspondientes tensiones principales se obtendrán sustituyendo el ángulo θ igual a alfa en estas dos ecuaciones, obteniendo como resultado esta ecuación de aquí. El problema inverso. El problema consiste en, dadas las direcciones y tensiones principales sigma 1 y sigma 2 en el plano de análisis, obtener las tensiones sobre cualquier plano, caracterizado por el ángulo beta, que forma su normal con la dirección principal correspondiente a sigma 1. Considerando ahora el sistema cartesiano x' y y' asociado a las direcciones principales, y aplicando la ecuación 4.7.1 con sigma x' igual a sigma 1, sigma y' igual a sigma 2, y tau x', y' igual a 0, y θ que es igual a beta, encontramos la tensión normal y tangencial en función de beta, quedándonos estas ecuaciones. Bien, ahora vamos a hablar del círculo de Moore aplicado a estos dos planos, o en dos dimensiones. Este es un concepto fundamental en la mecánica de materiales y análisis de tensiones. Primero consideremos que queremos analizar todos los posibles valores de tensión normal, sigma y de tensión constante, tau, para un plano inclinado en un estado bidimensional. Esto se representa con las tensiones sigma, θ que varían dependiendo de la orientación del plano. En las ecuaciones mostradas aquí, las tensiones se calculan en función de las tensiones principales sigma 1 y sigma 2.
Por ejemplo, sigma y tau están relacionadas con un término medio sigma 1 y sigma 2 dividido para 2, y un término dependiente del ángulo beta, el cual controla las variaciones cíclicas de las tensiones debido a la inclinación. Ahora bien, al derivar estas expresiones matemáticas, llegamos a una forma compacta que define todos los posibles estados de tensión para cualquier ángulo. Esto lo vemos en la ecuación de la derecha, que corresponde a la ecuación de un círculo en un sistema de coordenadas sigma, tau. El radio del círculo, como vemos, es sigma 1 menos sigma 2 dividido para 2, mientras que el centro del círculo se encuentra en sigma 1 más sigma 2, 0. Finalmente, en el gráfico de la parte inferior derecha tenemos el círculo de Moore para este caso. En este círculo, cada punto representa un posible estado de tensión para un plano inclinado particular. Las tensiones principales sigma 1 y sigma 2 corresponden a los extremos del círculo sobre el eje sigma. Por otro lado, el radio del círculo R representa la máxima tensión cortante posible en el material. Cuando analizamos un plano que pasa por un punto P, el círculo de Moore nos permite representar gráficamente las tensiones normales y tangenciales para dicho plano. Observa las descripciones matemáticas. La relación entre las tensiones y el ángulo 2 beta se describe mediante las funciones coseno y seno. Estas fórmulas vinculan directamente los componentes de las tensiones con las características geométricas del círculo, como en el radio RR y la posición del centro C. Si el plano inclinado forma un ángulo beta con respecto a la dirección principal, en el círculo este ángulo se duplica, es decir, se convierte en 2 beta. Esto se debe a la forma en que las tensiones se proyectan en función del plano inclinado. En el gráfico esto queda ilustrado con claridad. Cada punto del círculo corresponde a un estado de tensión específico, y la relación geométrica entre el radio, el centro y los puntos en la circunferencia nos ayuda a entender cómo varían las tensiones en el material. Esta representación es fundamental porque simplifica la interpretación de los estados tensionales y permite identificar con rapidez las tensiones máximas y mínimas. El círculo de Moore también tiene propiedades geométricas que lo hacen muy útil para resolver problemas de mecánica de materiales. Por ejemplo, si queremos determinar el estado tensional en un plano inclinado que forma un ángulo beta con la dirección principal sigma 1, basta con tomar el punto correspondiente a sigma 1, 0, el círculo, y girarlo a un ángulo 2 beta alrededor del centro del círculo. Esto nos lleva al punto que representa las tensiones normales y tangenciales en ese plano. Otra propiedad clave es que los planos ortogonales en el material están representados por puntos opuestos en el círculo. Esto significa que, si conocemos las tensiones en un plano dado, podemos calcular las tensiones en el plano perpendicular simplemente trazando la línea que pasa por el centro y el punto correspondiente al plano inicial. Por último, si conocemos las tensiones en dos planos ortogonales, podemos reconstruir completamente el círculo de Moore. Esto es muy valioso, ya que con solo unos pocos datos podemos obtener una representación gráfica completa del estado de tensiones en el material. Así, el círculo de Moore no solo es una herramienta para análisis, sino también una forma eficiente de visualizar y comprender los estados tensionales complejos. Estado tensional inicial. Partimos del tensor de tensiones en una base ortonormal definido por sus componentes sigma x, sigma y, tensiones normales, tau xy, tensión constante. Centro del círculo. El centro C del círculo se encuentra en la posición A, sigma x, sigma y, 2a, 2 alfa. Este valor representa la media de las tensiones normales. Radio del círculo. El radio R se calcula utilizando las componentes del tensor R igual a sigma x menos sigma y sobre 2 más tau xy 2r. Este radio indica la magnitud máxima de las tensiones diferenciales en el material. Puntos representativos. Los puntos representativos del estado tensional inicial son tau, sigma x, tau xy, que corresponde al plano perpendicular al eje y, sigma y menos tau xy, que corresponde al plano perpendicular al eje x. Estos puntos están diametralmente opuestos en el círculo. Tensiones principales. Las tensiones principales sigma 1 y sigma 2 se encuentran en los extremos del diámetro horizontal del círculo. El polo del círculo de Moore. Relación entre el polo y el plano. Desde el polo P, una línea hacia cualquier punto A del círculo es paralela al plano físico representado por A. Relación inversa. Una línea trazada desde P paralela a un plano físico dado corta el círculo en un punto B que representa el estado tensional de ese plano. Aplicación. El polo permite identificar rápidamente las tensiones asociadas a diferentes planos sin cálculos adicionales, como se observa en las figuras 437 y 438. Demostración. Aquí podemos observar el diagrama de la izquierda. Representa un elemento plano con tensiones principales en los ejes X y Y, además de una componente cortante tau xy. Este elemento es clave para construir el círculo de Moore que se muestra al lado derecho. En este círculo, los puntos A y B representan las tensiones principales de los ejes X y Y junto con las componentes de cortante. El punto P es el llamado polo, que es esencial para determinar otros estados de tensión.
Pasemos ahora a la determinación del punto C. Este punto representa las tensiones sobre un plano inclinado respecto a los ejes principales. Para encontrarlo debemos girar desde el punto MMM sobre el círculo un ángulo de 2 θ menos alfa. Es importante resaltar que este ángulo es el doble del ángulo de orientación del plano respecto de los ejes principales. Una vez identificado el punto C, podemos analizar sus coordenadas, que nos brindan la tensión normal sigma θ y la tensión cortante tau θ sobre dicho plano. Esta relación es fundamental para entender cómo varían las tensiones al cambiar un ángulo de orientación del plano. Un aspecto interesante es la paralelidad de la recta PC. Esta línea abarca el mismo arco en el círculo que el ángulo seminscrito APC, por lo tanto podemos concluir que la línea PC es paralela a la traza del plano considerado. Esto es clave porque refleja que ambas comparten la misma orientación angular. En mecánica de suelos se suele utilizar un criterio de signos respecto a las tensiones normales y tangenciales diferentes a los utilizados en mecánica de medios continuos. Estos son de forma contraria. Mientras que en la mecánica de suelos las tensiones positivas son de signo contrario, es decir, las tensiones normales son positivas cuando son de compresión, y el sentido de las tensiones tangenciales positivas viene definido por un giro antihorario respecto al plano. De igual forma, el criterio de signos para los ángulos es el mismo. Los ángulos positivos son antihorarios, como podemos observar en esta figura de aquí. En consecuencia a esto, si respetamos en ambos casos la ordenación de las tensiones principales, sigma 1 y sigma 2, para un mismo estado tensional, el orden de las tensiones principales se invertirá en la mecánica de suelos respecto a la mecánica de medios continuos, como podemos observar en esta figura de aquí. Entonces, en base a estos fundamentos podemos deducir estos criterios de aquí, que al momento de reemplazar en las ecuaciones anteriormente presentadas, obtenemos exactamente la misma ecuación de la que se partió en un principio, lo que nos da a entender que la construcción del círculo de Moore y sus propiedades son las mismas en ambos casos.